La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La gracia del Señor Jesús y el eterno amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con todos una vez más, deseando que la potencia de Dios sea derramada sobre de usted para sanidad, para liberación y para entendimiento también de las verdades que vamos a hablar. Según Mateo capítulo 13, verso 24 al verso 30, donde nos habla de dos clases de sembradores, es decir, de dos individuos y de dos clases de semilla. El que siembra el trigo es Cristo Jesús. El trigo, en este caso, es una figura de la vida de personas que han consagrado su vida a Dios. Y por lo tanto, estos individuos consagrados al Dios Todopoderoso son llamados trigos, mientras tanto que los malos son llamados ciertamente la cizaña. La cizaña es sembrada por Satanás, el enemigo más terrible contra Dios y contra la creación de Dios. Y por lo tanto, este enemigo ha sembrado la cizaña llamada idolatría. Pero en algunos hombres de Dios que se han propuesto en el tiempo de Israel de sacar la idolatría, y el país ha sido prosperado, el gobierno ha sido prosperado. Pero cuando ha habido completamente libertad sobre esto, la nación ha perdido las fuerzas ante sus enemigos por no darle la gloria a Dios debida. Le han dado la espalda, dándole la gloria, pero a otro que no es Dios. En el tiempo del rey Josías, este rey comenzó a reinar a la edad de 8 años. Tal vez usted diga, pero ¿qué puede hacer un niño de 8 años? Pero Dios es el que capacita, el que da la habilidad, la inteligencia, la sabiduría para hacer las cosas correctas en una nación. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, gobernó 31 años en Jerusalén. Esto se encuentra en Segundo de Crónicas, capítulo 34, versículo 1. En ese pasaje poderosamente nos habla de este hombre que decidió por parte de Dios, tenía un corazón recto, un corazón prudente, temeroso de Dios. Decidió limpiar el país de toda idolatría. Entonces el rey Josías hizo lo que le agradaba al Señor y siguió el camino de su antepasado David sin desviarse a la derecha ni tampoco a la izquierda. Era un hombre centrado a pesar de ser un pequeño en su juventud de 8 años. Ciertamente su corazón estaba puro, limpio delante de Dios. Después de reinar 8 años mientras todavía era un joven, empezó a seguir al Dios de su antepasado David. En el año 12 de su reinado comenzó a purificar a Judá, a Jerusalén, quitando todos los santuarios sobre las colinas y quitando todas las estatuas que existían de la diosa Acera. También los altares de los Baales fueron movidos, fueron quitados. ¿Por qué? Porque el hombre sabía que aquello no era
del agrado del Dios Santo, del Dios Todopoderoso. Entonces, las Escrituras dice que removió los santuarios de sobre las colinas, las estatuas de acera, los ídolos de piedra, las imágenes de metal fundido. Además, hizo destruir en su presencia los altares de los Baales y despedazar los incensarios que habían encima de los altares. Ordenó despedazarlos también las famosas estatuas de acera, los ídolos de piedra, de metal fundido, y los redujo ciertamente a polvo. Los hizo añicos, los hizo convertidos a polvo, los hizo desparramar sobre las tumbas de los que hacían sacrificios en honor a estos dioses. Es decir, como diciendo, comieron polvo, se alimentaron de polvo, no agradaron a Dios con esta basura. Quemó los huesos también de los sacerdotes de los Baales y esparció la ceniza sobre sus altares para purificar a Judá y a Jerusalén de ellos. Así Dios terminó con la idolatría de aquel entonces. En las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, hasta Nectalí quitó sus templos. Todo Israel derribó los altares, las estatuas que habían, todo Israel. Por mando de este rey, redujo a polvo los ídolos, cortó en pedazos todos los altares para quemar incienso. Luego regresó a Jerusalén. Según el pasaje de Segundo de Crónicas, capítulo 34, verso 8, en el año 18 de su reinado Josías, después de haber purificado el país y el templo, mandó a Safán, hijo de Asalías, a Masaías, al alcalde de la ciudad, y a Joá, hijo también de Joás. En este caso, a Joá, hijo de Joacás, el secretario real, lo mandó a reparar el templo del Señor su Dios. Este joven realmente agradó a Dios por su actitud de limpiar al país de toda idolatría. Cuando los hombres se volcan a Dios, al Dios verdadero, al Dios vivo, santo, glorioso y todopoderoso, ese hombre que hace eso, Dios lo prospera, lo bendice, lo guarda. Como vimos en los estudios anteriores, cómo Dios castigó al pueblo por la idolatría y cómo Dios bendijo al pueblo cuando el pueblo realmente se vuelve a Dios con entusiasmo, con alegría, con todo el corazón. Entonces Dios hace grandes cosas en el favor de esos individuos, de esas ciudades, de esas naciones que le dan todo el honor al Dios vivo, al Dios verdadero. Entonces, cuando usted y yo le damos alabanza al único Dios santo, somos altamente bendecidos. Ahora, ¿qué pasa acerca de Dios o los ídolos? En el Salmo capítulo 96, versos 5 y 6, en ese pasaje, el salmista nos dice, los dioses de otras naciones no son sino ídolos. En cambio, el Señor hizo el cielo. Y no solamente el cielo, sino los cielos de los cielos. Él construyó todo lo que no vemos y lo que vemos. Y según el pasaje 6 de ese capítulo 96 de Salmos, dice que hay esplendor y majestad ante su presencia y poder. Hay belleza en su templo santo, es decir, su gloria, su majestad es maravillosa. Mientras que los ídolos ciertamente son dioses que simplemente son ídolos, no es otra cosa. En el Salmo 115, versículos 2 al 8, encontramos una gran descripción.
acerca de lo que es los ídolos y acerca de aquellos que lo adoran y aquellos que los compran y aquellos que los fabrican. Por ejemplo, la descripción que hace gráfica aquí de los ídolos, el Salmo 115, es totalmente grande. ¿Por qué tienen que preguntarnos las gentes de otros pueblos diciéndonos dónde está su Dios? Porque la gente hace esa pregunta: ¿dónde está el Dios de ustedes, queridos evangélicos? El Dios nuestro está en los cielos y habita en el corazón contrito y quebrantado y humilde. Allí es la habitación de Dios. Todo aquel que ha recibido a Jesús tiene al Padre y tiene también al Espíritu de Dios. Ahora, en el Salmo, ¿por qué tiene que preguntarnos la gente de otros pueblos? ¿Dónde está vuestro Dios? Porque no ven figuras, no ven estatuas, no ven nada, no ven nadie que se persine, no ven a nadie prendiendo candelas. No es necesario esas cosas. Todo creyente sabemos que Dios es espíritu y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es necesario que los adoradores de Dios adoren a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, la respuesta a la gran pregunta, ¿dónde está su Dios? El salmista responde con una certeza grande: nuestro Dios está en el cielo y hace todo lo que le viene en gana. Él tiene el poder para fabricar todas las cosas que él quiere hacer. Mientras tanto, dice el salmista, los ídolos de esas naciones son oro, son plata y productos hechos por manos humanas. Así lo describe ese salmo. Hay Biblias que les han quitado ese capítulo porque no quiere que el pueblo de la faz de la tierra se den cuenta de lo que Dios dice respecto a los ídolos. Es que cierta religión ha mandado hacer una Biblia sin ese capítulo. Qué triste rechazar lo que Dios dice. Qué doloroso y espantoso será para ese que planificó quitar ese capítulo de la Biblia. Ahora, el Señor dice que todo aquel que le quita la Biblia, su nombre será borrado del libro de la vida. El que le agrega, le vendrán las plagas de Egipto, será atormentado también. Entonces, los ídolos de las naciones son claros y precisos como los presenta el salmista. Son de oro, son de plata. Y puedo decir con certeza, también hay dioses de barro, de yeso, hay de metal, hay de oro, hay de porcelana, hay de mármol. Bueno, todos son ídolos. Entonces, tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Así dice el Salmo 115, verso 5. Además, estos ídolos tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden tocar. Tienen pies, pero no pueden caminar. No solamente no pueden caminar, tienen que cargarlo a los hombros. Entonces, piensen eso. No sale sonido alguno de su garganta también. No pueden oír, no pueden atender. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden tocar. Tienen pies, pero no pueden caminar. No sale sonido alguno de su garganta. Son mudos, completamente mudos. Entonces, así quedarán como esos ídolos los que los hacen y los que creen en ellos. Es decir, vivirán una vida muerta, una vida vacía, sin sentido, sin valor, sin seguridad de salvación. Porque así como están sus ídolos de muertos inactivos, así está la vida de aquellos
que rechazan el poder y de la gracia de Dios se retiran. Los israelitas deben de confiar en el Señor. Él los ayuda y los protege. En otras palabras, los creyentes en Cristo Jesús debemos confiar siempre en Jesucristo. Debemos aferrarnos que Él nunca falla. Él es realmente el gran Salvador y Señor de nuestras vidas. Los ídolos no tienen poder. Los ídolos no tienen la capacidad para bendecirte de ninguna manera. Como el ídolo es el seguidor. Según el Salmo 135, versos 15 al 18, vemos a la luz de la palabra de Dios. En el libro de Jeremías 16:20, ¿acaso puede el ser humano hacer sus propios dioses? Pero es que esos no son dioses de verdad. Por eso ahora voy a darles una lección. Les voy a enseñar de una vez por todas lo que es mi poder, mi fuerza, dice Dios. Así que aprenderán que mi nombre es el que señorea. Yo soy el Dios todopoderoso, no son los dioses hechos por la mano de ustedes. Entonces, según Jeremías capítulo 16, según el verso 20, ¿acaso puede el ser humano hacer sus propios dioses? Pero es que esos no son dioses de verdad, dice las Santas Escrituras. Y según Jeremías 21, nos dice, es decir, Jeremías 16:21, declara ese interesante pasaje. Por eso ahora voy a darles la lección. Les voy a enseñar por todas lo que es mi poder, mi fuerza. Así que aprenderán que mi nombre es completamente sobre todo nombre. Él señorea, mi nombre señorea en toda la faz de la tierra y sobre todos los cielos. También encontramos a través del profeta Isaías que la idolatría produce supersticiones en Israel. Según Isaías capítulo 2, versos 6 al 8, de verdad tú has abandonado a tu pueblo. ¿Por qué lo abandonó Dios? Por ser idólatra. La familia de Jacob, porque ellos están llenos de adivinos del oriente y de magos como los que hay entre los dioses. También hacen alianza con extranjeros. El oro y la plata abundan en el país, los tesoros sin límite. Hay gran cantidad de caballos y los carros son incontables. Ciertamente, el país está lleno de ídolos. Se inclinan a adorar lo que ellos mismos han hecho con sus propias manos. Y entonces los seres humanos se humillaron tanto que se rebajaron. No los perdone, Señor. Fue la oración del profeta de Dios. Porque el pueblo, conociendo a un Dios grande, poderoso, decidió abandonarlo. Entonces, en Isaías capítulo 2, verso 10, se le dice, métanse entre las rocas, cúbranse de tierra, escóndanse de la presencia terrible del Señor y de su gloriosa majestad. La mirada arrogante de la humanidad y el orgullo humano serán humillados en el día del juicio. Ese día solo el Señor, el Todopoderoso, será exaltado. Nadie más, sino que el Señor único en todo el mundo será exaltado. Ningún ídolo más. Todos se avergonzarán de sus ídolos. ¿Por qué? Porque no son dioses. Entonces, tanto la mirada arrogante de la humanidad, del orgullo humano, será humillado. Es que el Señor tiene planeado un día de castigo contra todos los orgullosos, los arrogantes, contra todos los que se exaltan a sí mismos. Pero si estos hoy que escuchan la palabra de Dios reconocen su orgullo, su altivez, reconocen que son idólatras, pero se arrepienten de todo corazón, Dios está dispuesto a perdonarlos.
Jesús es enviado al mundo para salvar, no para condenar. Es decir, para salvar a los que se arrepientan, a los que creen en su nombre, a los que creen en su divino poder. Serán salvos, serán perdonados sus pecados y sus nombres puestos en el libro de la vida. Cuán importante es que usted abrace al verdadero Jesús, al verdadero Dios, el cual lo guiará a toda verdad y a toda justicia. Si el hombre se humilla totalmente delante de Dios, Él está dispuesto a perdonarlo. Y no solamente a perdonarlo, sino a exaltarlo, a ponerlo en alto. Pero si el hombre determina no honrar a Dios, no servir a Dios, entonces el hombre vivirá bajo condenación. Cuando la muerte lo busque, se irá esta persona para el infierno, pero Dios no quiere que vaya ahí. Por eso es que Dios le dice: arrepiéntete, ven a mí que yo soy el Dios verdadero, dice Dios, el Dios todopoderoso. Entonces hay que buscar a Dios con toda certeza, con toda seguridad, porque en Él está la misericordia. Dios derramará su ira también contra todos los cedros del Líbano, y altos y elevados, contra todos los robles de Basán. Está hablando de personas pudientes, de personas de alta política, pero como son entregados a la idolatría y al orgullo, serán derribados. Contra los montes altos, que quiere decir contra las grandes naciones, Dios castigará los altos pueblos, contra las colinas elevadas, contra las torres altas, contra las murallas fortificadas, contra todos los barcos de Tarsis, contra todo barco hermoso que se encuentra en las aguas del mar. Todo eso serán derribados. La arrogancia del hombre en ese día del gran juicio y el orgullo humano serán humillados. Ese día solo el Señor, el Dios omnipotente, será exaltado, será completamente encomiado, pero los ídolos desaparecerán por completos de la faz de la tierra. Dios hará que los hombres, ellos mismos, las mujeres, ellas mismas, vayan a tirarlos al basurero, porque se darán cuenta que fueron engañados por años, por siglos y décadas. Por eso dice en Isaías 2:18, pero los ídolos desaparecerán por completo. Entonces, en ese día se le dice a la gente: váyanse a las cuevas de las rocas y a los hoyos de la tierra, lejos de la presencia terrible del Señor y de su gloriosa majestad. Se le dice, pero no pueden escapar. De todos modos, les alcanzará la ira de Dios donde quiera que se escondan. Cuando el Señor se levanta, hace temblar la tierra. No se olvide de ello. Dios hará temblar la tierra. El hombre se volverá totalmente tan pálido, tímido, avergonzado. Sus rodillas se darán unas contra otras. Sus manos estarán descoyuntadas como manos de muñeco de trapo. Es decir, todos ellos flojos, que no podrán sostenerse en pie en el día de la ira. Hoy estamos en la gracia. Dios llamando al perdido pecador para que se arrepienta, que se aparte de toda contaminación de pecado y que busque a Dios. Dios lo limpiará para que tenga el poder también de vivir una vida pura, una vida santa, una vida que agrade a Dios de manera grande y precisa. Entonces, vale la pena exaltar a Dios sobre todas las cosas, no se olvide. Entonces, ¿por qué se les dice que se escondan? Será el momento en que la humanidad tomará sus ídolos de plata y oro que hizo para adorar y los echarán lejos a las ratas y a los murciélagos. ¡Qué poder de Dios!
que con solo el resplandor de su gloria y de su ira, las naciones serán avergonzadas de sus propios dioses y dirán: qué cosas tan asquerosas tenemos en nuestras casas, cómo les hemos adorado, cómo les hemos servido. Pero se avergonzarán, dice Dios por boca del profeta Isaías. Según Isaías, vemos también otro interesante pasaje bíblico, es el verso 21 del capítulo 2, que la humanidad se meterá en las cuevas de las rocas, en los huecos de las peñas tratarán de esconderse, tratando de alejarse de la presencia terrible del Señor y de su gloriosa majestad. Eso sucederá cuando el Señor haga temblar la tierra. Mis amados televidentes, solo la gracia de Dios es para salvación y la misericordia de Dios está disponible para salvar, para redimirte. Él ya lo hizo, de redimir tu alma. Pero ¿qué debe de hacer cuando ya el Señor pagó todos los pecados que cometimos? Es confesarlos a Él y apartarnos de toda maldad para alcanzar misericordia, para alcanzar el 100% la plenitud de la gracia de Dios. Entonces, dejen de confiar en los seres humanos. Su vida es muy corta y no vale la pena ni confiar en el hombre, dice Isaías, o Dios por boca de Isaías. Ahora bien, ciertamente, mis amigos, el propósito del estudio es que conozcas la verdad y la verdad te hará libre. Cierra tus ojos, quiero orar por ti. Padre, hay miles de personas aprendiendo de tu verdad. Aún aquellos que nunca, Señor, han escuchado tu palabra, pero hoy han logrado abrir su corazón para entender. Perdónalos y sálvalos de horrendas condenaciones. Líbralos por el poder de tu presencia y por el medio del poder de la palabra. Por medio de tu Santo Espíritu, acógelos. Libértalos de las cadenas del engaño. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios te guarde, Dios te bendiga y Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y establezca paz abundante. Que Dios le bendiga. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.